Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar la sesión número 6, retomando lo que vimos la clase pasada. Para ello vamos a recordar lo que es una potencia descrita. Una potencia es una expresión a elevado a b, en donde a es un número que corresponde a la base y el 2 en este caso es un número que corresponde al exponente, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que tenían que llenar en la tablita era decir quién era la base de estas potencias y cuáles eran los exponentes, ¿sí? En esta forma nos pedían escribir la potencia y recordando de que el desarrollo de una potencia es la multiplicación iterada de la base tantas veces como me diga el exponente. Por lo tanto, aquí tengo una multiplicación iterada, la base sería 8 y el exponente es las veces que se repite, ¿sí? En este caso 3. Lo mismo acá, la base sería 7 y el exponente sería 4 porque está multiplicada la base por sí misma 4 veces. Así con cada uno de estos ejemplos. En este caso acá, podíamos escribir la base, que en este caso es 8, elevada a 2, porque está multiplicada por sí misma 2 veces, por la base, que en este caso sería 7, elevada a 3 veces, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo hablo de multiplicación iterada, estoy hablando de una base elevada a tantas veces como me diga el exponente. Cuando me piden el desarrollo y calcular su valor, lo que tengo que hacer es la multiplicación iterada, escribirla y luego multiplicar. En este caso, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2 es 8. 5 elevado a 2 es 5 por 5 y esto es 25. 1 elevado a 3 es 1 por 1 por 1 y eso es 1. Lo mismo va a pasar en cada uno de estos ejemplos, que eran los que usted tenía que realizar en su cuaderno. Otro tipo de ejercicio es confirmar si las expresiones que nos están dando son verdaderas o falsas. Dice, si se intercambia la base y el exponente de una potencia, su valor no cambia. Esto no es verdadero porque si yo digo 5 elevado a 2, eso es 25. Y si invierto los valores, digo 2 elevado a 5, eso es 32. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Todo número natural elevado a 0 es igual a 1. Eso es verdadero porque la propiedad dice que todo número elevado a 0 va a ser 1, siempre y cuando la base no sea 0. Si una potencia tiene exponente 2, leemos al cuadrado. Así es, porque cuando yo digo 5 elevado a 2, es lo mismo que yo diga 5 al cuadrado. Si tengo 4 elevado a 2, se lee 4 al cuadrado. Así que esta afirmación es verdadera. Si en un número natural no hay escrito un exponente, se puede asumir que es igual a 0. Esto no es cierto porque cuando yo tengo el numerito sin el exponente arriba, por ejemplo, 7 solamente, significa que el exponente vale 1. Por lo tanto, 7 elevado a 1 es 7. No es que el exponente sea igual a 0. Cuando el exponente no está escrito, es igual a 1, no es igual a 0. Por lo tanto, la afirmación es falsa. El exponente corresponde al valor que se repite como factor. Esto es falso, porque dice el exponente corresponde al valor que se repite como factor. Me está diciendo que es el exponente el que yo tengo que multiplicar por sí mismo, y no es así. Recuerde que es la base multiplicada tantas veces como me diga el exponente. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Y por último, si una potencia tiene exponente 3, leemos al cubo, y eso es verdad, porque el 9 elevado a 3 es lo mismo que decir 9 al cubo, 6 al cubo, 8 al cubo. Por lo tanto, acá tenemos dos tipos de lenguaje, cuando están elevado a 2 y cuando están elevado a 3. El primero es al cuadrado y el segundo es al cubo. Expresa estos números como potencia de base 10. Recuerde que cuando nosotros hablamos de base 10, estamos pidiendo que estén escritos con base 10, ¿sí? O sea, una multiplicación iterada
por potencias de 10 o base 10. En este caso 100 va a ser 10 por 10 y esto es 10 al cuadrado. 10.000 es 10 por 10 por 10 por 10, 10 elevado a 4. Por lo tanto, usted debería completar este numerito que está acá, que corresponde a 1.000 millones, 0,1, que corresponde a 1 partido por 10, porque recuerde que 0,1 es una fracción en donde el denominador es una potencia de 10. Y recuerde que los decimales se pasan a fracción también. Y estos casos de acá, o la división en el fondo. Recuerde que 0,001 es la división entre 1 y 10 elevado al cubo. ¿Ya? En esta clase vamos a explicar y representar la multiplicación de potencias. ¿Sí? La primera propiedad habla sobre la multiplicación de potencias de misma base. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una multiplicación y tengo la misma base en las potencias? La propiedad dice que mantengo la base y sumo los exponentes. ¿Sí? Por ejemplo, 3 elevado a 4 por 3 elevado a 1. Tengo la misma base en este caso que es 3, mantengo la base y sumo los exponentes. Y acá nos da como resultado 3 elevado a 5. En la multiplicación de potencias de igual exponente, se multiplican las bases y se mantiene el exponente. O sea, si las bases son distintas, en este caso A no es igual a C, pero el exponente es el mismo, la propiedad dice que tengo que multiplicar las bases y conservar el exponente. ¿Sí? Acá tenemos el mismo ejemplo, 3 elevado a 4 por 2 elevado a 4. En este caso las bases son distintas, 3 y 2, pero el exponente es igual, por lo tanto digo, multiplico las bases, 3 por 2, que es 6, y mantengo el exponente, que es 4. ¿Cómo resolverían la multiplicación 10 elevado a 2 por 10 elevado a 0 y 5 por 5 elevado a 3? Bueno, acá hay una actividad que usted debería realizar en su cuaderno y en el fondo lo que habría que hacer acá es decir que tengo la misma base, por lo tanto sumo los exponentes, 2 más 0, que es 2, me queda 10 elevado a 2, y eso sería 100. Y en este caso, 5 por 5 al cubo, tengo la misma base, por lo tanto los exponentes los tengo que sumar. 3 más 1, 4, me quedaría 5 elevado a 4. Otra de las cosas que vimos la clase pasada era expresarlo como producto y luego calcular sus valores, ¿sí? Así es que acá tienen que ir aplicando las propiedades que acabamos de ver y realizar la multiplicación iterada y dar el resultado. Acá tengo la misma base y hay una multiplicación, por lo tanto, misma base, sumo los exponentes, 3 más 2, 5. 5 elevado a la quinta es 5 por 5 por 5 por 5 por 5, la base multiplicada por sí misma 5 veces y esto es 3125. Así tiene que hacer con cada uno de estos ejemplos de acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo 45 elevado a 1 por 2 elevado a 1? Acá las bases son distintas, ¿sí? Lo que se puede hacer es tratar de escribirlo como potencia. El 45 es 9 por 5. 9 por 5 es 45. Por lo tanto, el 9 lo puedo escribir como una potencia 3 elevado a 2, que es 9 por 5. Y luego el 2 elevado a 1 que va ahí. Si se fijan, acá tengo solamente bases distintas, por lo tanto en este caso solo tendríamos que desarrollar cada una de las potencias y multiplicar sus resultados, ¿no? En el ejemplo H tengo 4 al cuadrado, 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. Las bases son distintas, pero el exponente es el mismo. ¿Qué decía la propiedad? Multiplico las bases y mantengo el exponente. Así es que 4 por 5 es 20 y 20 por 3 es 60 y conservo el exponente. Esto significa que es 60 al cuadrado. 60 por 60 es 3600. En este ejercicio de acá, determina el exponente desconocido para que se cumpla la igualdad. Acá dice en el ejemplo 8 elevado a 2
por 8 elevado a 4, misma base, sumo los exponentes, por lo tanto acá me queda 8 elevado a 6 y el que faltaba era el 4. Lo mismo tiene que hacer para cada uno de estos ejercicios. Fíjese acá, yo completé con un 2 porque dice el resultado 2 elevado a 5. Hay una multiplicación, por lo tanto 2 más 3 es 5. Acá 9 elevado a 1 por 9 elevado a ¿cuánto? Me da 9 elevado a 7. Misma base, sumo los exponentes, por lo tanto aquí corresponde que un número 6. 4 elevado a 2 por 3 elevado a ¿cuánto? Me da 12 elevado a 2. Tengo distintas bases, ¿sí? Pero es 4 por 3, 12. Y está elevado a 2, por lo tanto la propiedad decía que cuando los exponentes eran iguales, multiplicaba las bases, así que aquí tendría que ir un 2. Los otros ejercicios se los dejo para que ustedes los puedan realizar en su cuaderno. Aplica las propiedades de las potencias para expresar cada producto como una sola potencia. Acá en el ejemplo dice 4 por 32 por 2. 4 es 2 elevado a 2. 32 es 2 elevado a 5. Y 2, cuando no hay exponente escrito, sabemos que es 2 elevado a 1. Por lo tanto, igualé las bases y la propiedad dice mantengo la base y sumo los exponentes. 2 más 5 más 1 es 8. ¿Sí? Recuerde que esta propiedad corresponde para la multiplicación. ¿Sí? Así que acá lo que hay que hacer es tratar de igualar las bases. Yo acá les puse algunos ejemplos además para que usted pueda escribir la solución de los otros ejercicios. En la división de potencias de mismas bases se mantiene la base y se restan los exponentes. A diferencia de la multiplicación, acá lo que tengo que hacer es mantengo la base y los exponentes los resto. En este caso 4 menos 1 es 3. Por lo tanto mantengo la base y resto los exponentes. Acá tenemos otro ejemplo. Misma base, mantengo la base y resto los exponentes. 4 menos 1. ¿Sí? A pesar de que me dice que los tengo que restar, igual tengo que aplicar regla de signos, menos por menos más, por lo tanto me queda 3 elevado a 4 más 1, que es 3 elevado a 5. En la división de potencias de distinta base e igual exponente, se divide la base y se mantienen los exponentes. Por lo tanto, si tengo distintas bases y división, pero igual exponente, lo que tengo que hacer es dividir las bases y conservar el exponente. Por ejemplo, 3 elevado a 4 dividido de 6 elevado a 4. El exponente es igual, las bases son distintas, tengo una división, por lo tanto divido 3 partido en 6 elevado a 4. Simplifico el 3 sextos y me queda 1 sexto elevado a 4. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de división de potencias de igual base. Y si lo hubiésemos querido ver de otra forma, 4 elevado a 3 dividido de 4 al cuadrado, podemos decir 4 al cubo dividido 4 al cuadrado, escribimos las multiplicaciones iteradas y luego podemos simplificar lo que nos da un resultado de esta división que es 4. Se puede revisar. Y por último, podemos decir cuáles son las divisiones de estos casos. 8 elevado al cubo y 3 elevado al cubo. Está hecha la división por las propiedades, ¿sí? Y en el segundo caso también tenemos lo mismo. 7 elevado al cubo dividido 7 elevado a 1. Puedo decir que mantengo la base y resto los exponentes, ¿sí? Así que acá, chicos, ustedes dan la respuesta de lo que hemos visto. Aplicamos dos propiedades para igual base y distintos exponentes para la multiplicación y la división y las mismas bases, perdón, los mismos exponentes y distintas bases, ¿sí? Estas son las propiedades que hemos visto en la clase de hoy. No va a haber guía de aprendizaje, pero sí para que ustedes puedan realizar los ejercicios que están vistos en esta sesión en su cuaderno. Que estén súper bien y por favor vayan repasando cada una de las cosas que ven.